sencillo que una compuerta NOT. ¿Listo? Tengo una compuerta NOT, entrada A, salida F. ¿Listo? Y, insisto, voy a tratar de que ustedes me ayuden aquí bastante con realimentarme aquí. Así las preguntas sean muy simples, síganme de acuerdo. Hola, buenas noches. Mañana de los presenciales, 5-4. Listo, entonces, bueno, tenemos una compuerta NOT y les decía que vamos a empezar a revisar como a, digamos que, cuestionar desde los conceptos más básicos. Vamos a empezar a trabajar a ver cómo nos va. Y tenemos aquí A con esta entrada, les pregunto yo, pues, ¿cuál será F? Seguramente, pues, la respuesta de ustedes será decir que mientras A vale 0, pues F vale 1. Y después de que A pasa a 1, pues, como es una compuerta NOT, esto pasa a 0, ¿cierto? Esa es la respuesta que un estudiante de Digitales 1 daría con mucha certeza y orgullo. Entonces, diría con mucha confianza, ¿cierto? Que esta es la respuesta. Esto es como un proceso de maduración, ¿no? Somos niños en este momento y vamos a ir madurando un poco y vamos a darnos cuenta poco a poco que el mundo no es como nos lo pintaron en Digitales 1, ¿ok? Digitales 1 de cierta forma yo a veces me siento mal porque los trata uno como niños, ¿no? Es como decirle todavía que existe Papá Noel. No sé, no soy papá todavía, pero me imagino que decir ese tipo de mentiras es un poco extraño. No sabe que miente, pero bueno, en fin. Papá Noel no existe, ¿listo? Entonces, esa es la conclusión de la clase de hoy. Listo, entonces, esta es la respuesta y está bien, ¿listo? Lo que vamos a hacer ahora, y si ustedes notan, esto es una línea de tiempo, cosa que de pronto en Digitales 1 no se trabajaba tanto. Sí era posible hacer líneas de tiempo, pero no era tan relevante porque finalmente, pues, son circuitos combinacionales y los circuitos combinacionales no tienen memoria, por definición. Entonces, no necesitábamos saber el historial para poder conocer la salida. Entonces, por eso no era muy relevante la línea de tiempo. Ahora, lo que vamos a ver ahora es que esta no es realmente la salida, ¿listo? Lo que vamos a ver es que una compuerta real no responde de esta forma. La respuesta de un circuito real es más parecida a algo como esto. Primero que todo, no contesta de forma inmediata, ¿sí? Todos los circuitos digitales y todos los sistemas, pues ustedes entienden, están hechos de cosas reales, ¿sí? Y por estar hechos de cosas reales, pues evidentemente no pueden tener respuestas instantáneas, ni siquiera un alambre, ¿cierto? Usted puede decir que la respuesta es instantánea, es una línea de transmisión y demora un tiempo en propagarse la señal y todo eso. Entonces, nada, ni siquiera un alambre conductor, por muy buen conductor que sea, pues tendrá una respuesta instantánea. Entonces, la compuerta con más razón tiene internamente transistores, tiene elementos que no nos permiten decir que la respuesta es instantánea, así que va a haber un retraso. Entonces, la respuesta será, en un principio, algo como esto. Pero, yendo más allá y poniendo un modelo todavía más complejo, podríamos decir que esta respuesta sería algo como esto. Ustedes van a decir, no, ¿qué es eso? Bueno, esto es como una zona de incertidumbre. ¿Sí? Esta zona de acá es como una zona de incertidumbre en la que sabemos que la respuesta inicial era esta porque era el valor de antes, 0, la respuesta es 1, y sabemos que la respuesta al final es 0 porque la entrada es 1. Bien, 5-5, vamos empatados. El otro estudiante remoto llegó, Fabián, ¿qué más, Fabián? Entonces, entonces, sabemos muy bien los valores iniciales y finales. Lo que quiero con este modelo es decirles que el tiempo de respuesta no es 0, por un lado, y que va a estar acotado entre los valores. Es decir, el tiempo de acá hasta acá, que es el mínimo tiempo de respuesta del circuito, va a tener un nombre, va a ser un TCD. Vamos a empezar a mirar bien esas siglas como están escritas, es un TCD. Es el tiempo mínimo de respuesta del circuito. Antes de eso seguro no va a cambiar, pero a partir de ese momento es posible que haya una respuesta.
Y vamos a tener aquí otro tiempo que sería el tiempo máximo de respuesta, o sea, más allá de este punto, la compuerta ya habrá respondido, ¿sí? Y este tiempo es el TPD, ¿ok? Desde ya vamos a ir mirando los subíndices, cómo se manejan. El D corresponde a un delay, estamos hablando de un retraso, entonces el D hace referencia a un delay. Y el C y la P siempre lo vamos a usar para decir qué es el tiempo mínimo y el tiempo máximo. Eso lo vamos a usar con otros componentes, así que desde ya se los anticipo. Esta es una sigla, una convención que vamos a seguir usando de aquí en adelante. Entonces, esta, ahora sí, diríamos, es la respuesta real, o bueno, un poco más cercana a la realidad de lo que es la compuerta. Nunca tendremos un modelo completamente exacto, pero esto evidentemente es mucho más realista que la compuerta que nos presentó el profesor en la segunda clase de sistemas digitales, ¿no? Entonces, está bien, está bien. Solo que si uno presenta esto en esa clase, los traumatiza, ¿no? Además, se empieza a centrar en cosas que no son importantes en ese momento. En ese momento era importante entender la función y ya. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Listo. Para practicar de una vez. Ejercicio. Si les pongo un circuito como este, A, B, C y D, y tengo F, ¿sí? Vamos a suponer que conocemos los parámetros de una compuerta AND de solo una, o sea, conocemos el TCD de la compuerta AND, eso es un dato que nos dan, conocemos el TPD de la compuerta AND, ¿okay? Conocemos esos dos datos y les pregunto, de ese circuito completo, ¿cuál es el TCD y cuál es el TPD? Mirando un poco las definiciones, ¿cierto? ¿Cuál sería el TCD y cuál sería el TPD? Creo que a veces es mejor así, ¿no? Aprender como con un ejemplo, más fácil. ¿Sería 3 veces 13D el total? Ok, eso sería el TCD total, ¿sí? ¿Sí? El TCD total, digamos, entonces sería 3 veces el TCD de la AND. Y el TPD total, igual, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Yo no. Yo no, pero pregunto, ¿todos de acuerdo? Si todos están de acuerdo, lo hacemos por mayoría. ¿No hay una relación entre y no, realmente no. Son más cuestiones físicas, es un poco más complicado. No, no es que haya una relación directa entre ellos dos. Lo que sí les puedo decir es que todos estos tiempos son del orden de fracciones de nanosegundo. Estamos hablando de tiempos bastante pequeños. Quizás no tan pequeños porque pues, ciertos diseños no puede llegar a tiempos más pequeños. ¿De qué dependen esos tiempos? Normalmente dependen de las capacitancias parásitas que tienen internamente los circuitos. Esos circuitos están hechos pues, actualmente en tecnología MOSFET, ¿cierto? Entonces son puros transistores MOSFET y pues tienen unas capacitancias bastante fuertes. El tema del diseño pues se maneja, digamos, en relación a eso, ¿no? A llenar esas capacitancias parásitas. Los transistores actúan como llaves y las capacitancias son como baldes, ¿cierto? Que toca llenar, tanques que toca llenar. Entonces, ¿qué tan rápido se llena el tanque? Eso es el tiempo de respuesta del circuito, ¿no? Si el transistor es suficientemente ancho, pues puede inyectar una corriente suficientemente
fuerte para llenar rápido el tanque. Igualmente, si la capacitancia es muy fuerte, pues es un tanque muy grande por llenar. Entonces, hay una serie de aspectos ahí que eso ya es microelectrónica, pero bueno, como porque tengan una idea de cómo se maneja eso. Bueno, yo no estoy de acuerdo en algo. Yo no estoy de acuerdo con el TCD. El TCD, tenemos de la compuerta no, es el mínimo tiempo de respuesta que puede tener el circuito. Antes de eso no va a responder. ¿Listo? ¿Por qué creen que el TCD? Yo diría de hecho que es así. ¿Listo? Miren, uno aquí, cuando está hablando del TCD, está hablando del circuito en general y está diciendo, a ver, ¿cuál será el mínimo posible tiempo de respuesta? Entre todas las posibilidades, todas las combinaciones, todos los cambios que pueden haber en la entrada, ¿cuál es el mínimo tiempo de respuesta? Y si uno busca el mínimo de acá, pues no debemos coger el camino más largo, sino buscamos el más pequeño. O sea, el tiempo mínimo de respuesta del circuito se va a dar cuando el cambio se da en D y eso implica una salida en F. ¿Sí? Si el cambio se da en D y tenemos una salida en F, ese cambio se va a dar por este lado y esta compuerta lo más rápido que va a responder es este tiempo. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, el tiempo más corto en el que puede responder el circuito es en este. Alguien va a decir, profe, pero por arriba no se cumple. Es cierto, por arriba no se cumple, pero de forma general, viendo esto como una caja negra, el tiempo más rápido de respuesta es este. ¿Sí? Entre todas las posibilidades, este es el tiempo más rápido de respuesta. ¿Listo? Entonces, en este caso, este estaría simplemente como el de una compuerta. En este caso, ¿cuál sería el peor tiempo de respuesta del sistema? Ahora sí, buscamos el camino más largo y tiene sentido que sea el camino más largo, entonces lo hacemos de esta forma. Profesor, Señor. ¿le puedo generar una duda? Si decimos que F, el mínimo tiempo de respuesta de F es TC sub an, que es lo que se está viendo que es el mínimo tiempo, por ejemplo, de la primera compuerta. Si esa compuerta se me tarda un determinado tiempo, si la primera compuerta se me tarda en dar el primer resultado a un determinado tiempo TC, ¿cómo es que F tarda lo mismo? Claro, sí, o sea, imagínate este cambio. Imaginemos que, por ejemplo, todo esto está nulo. Todo está nulo, ¿sí? Y este está obviamente nulo, ¿cierto? Es una... De repente, D cambia a 0. Entonces, significa que la salida debe cambiar a 0. No. ¿Qué tanto tiempo después lo hace? Lo hace no dependiendo, de hecho estas compuertas no tienen ningún efecto, ¿no? Porque esta señal está en 1 y permanece en 1 todo el tiempo. El problema está con la reacción de esta compuerta. Entonces fíjense que para este cambio en particular, esta es la compuerta que me importa. ¿Sí? Y entonces aquí tendría que decir que el tiempo de respuesta, el tiempo que demora en aparecer este 0, para este caso particular, el mínimo sería este, el máximo sería el TPD de la ANT. Para este caso particular, ¿sí? Para este caso particular, estaría en un tiempo entre esos dos valores. ¿Sí? Es por la conexión, es por la cuestión de la conexión. Como le digo, en este caso particular, si fuera otro, si la que cambió fue A, pues seguramente las condiciones son completamente diferentes. ¿Sí? Sí. Pero, en este caso... ¿sí? Era eso, o sea, si no variara D, sino que variara A o B, pues el tiempo de respuesta sí se vería afectado. Sí, exactamente. Pero el mínimo de todos ellos es este. ¿Sí? O sea, si yo le voy a decir, si yo voy a meter esto en una caja negra y le voy a decir a una persona, el TCD de ese circuito es tanto y el TPD es tanto, es porque yo sé que antes del TCD no va a haber ninguna respuesta. Si yo le coloco el 3, estaría diciendo mentiras. Porque si se da esta situación, el circuito va a responder antes. ¿Listo?
¿Qué pasaría donde la última compuerta no estuviera conectada a D directamente, sino por ejemplo las primeras, la salida de la primera compuerta A? Ahí habría que ver los caminos, o sea, como que esta D no estuviera, sino que estuviera la conexión desde acá, ¿sí? Cambiaría el TCD. Cambiaría, claro, cambiaría el TCD. En ese caso veríamos que hay caminos, ¿cuál es el camino más corto? Tú me estás diciendo que esta no está, voy a modificarlo aquí temporalmente, algo así como esto. ¿Cuál es el camino más largo y cuál es el camino más corto? El más largo estaría por arriba, entonces con puertas, el camino más corto estaría como por C, que tiene solamente 2 compuertas, por lo tanto en este caso sería como que un 2, ¿no? ¿Quedó yo? Un 2 y acá un 3. Sí, sí, está bien. Sí, está bien. Está bien. ¿Listo? Si no quedan resultan las dudas, me dicen, ¿vale? Me dicen, me contrapreguntan. No hay ningún problema. ¿Listo? Está bien, está bien. De pronto, funcionalmente, alguien podría decir, profe, pero este circuito es mejor hacerlo de otra forma. Es mejor si este circuito lo hiciéramos, por ejemplo, así, que tenemos una compuerta A, otra compuerta A y otra compuerta A. De pronto es mejor si este circuito lo hacemos de esta forma. ¿Ustedes qué consideran? ¿Es mejor esta forma o la primera? ¿Cuál sería la primera? ¿Usted pregunta mejor por velocidad? Esa pregunta siempre es muy capciosa. Eso de que es mejor, ¿mejor en qué? Porque siempre, eso es como la vida, siempre habrá alguien mejor y peor que tú. Entonces, en algunos aspectos será mejor en algunos, pero en otros aspectos también será peor. Entonces, yo lo digo en cuanto a los tiempos, en cuanto a los parámetros, ¿no? Entonces, ¿será que esto es absolutamente mejor que esto? Por lo menos en estos tiempos de CD y TPD. ¿Cuál sería el TCD en este caso? TCD. Y el TPD, todo lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿es mejor o peor que el anterior? En el TCD, peor. Peor, ¿cierto? Y en el TPD, mejor. ¿Listo? Pues ya depende de la aplicación. Nunca podremos, o sea, casi nunca en esta asignatura diremos que algo es absolutamente mejor que otra cosa. Ustedes ya saben, ya no son estudiantes del primer semestre, entonces ustedes saben cómo los compromisos en la electrónica funcionan, ¿no? Si yo gano algo, pierdo algo, ¿no? Si tengo más ganancia, pierdo estabilidad, por ese estilo, ancho de banda. Hay una serie de compromisos que uno no puede tener todos simultáneamente. En este caso siempre pasa lo mismo. Entonces, en este caso tenemos mejor TCD, perdón, peor TCD y mejor TPD. ¿Sí? Entonces ya depende de lo que uno vaya a hacer, depende de la aplicación. Si usted tiene 4 entradas, pero esta tiene más prioridad y usted quiere que el circuito responda más rápido, pues utilice esta configuración. ¿Sí? Pero si todas las entradas tienen igual prioridad, pues escoja un circuito más balanceado, ¿no? Lo interesante aquí es que miren que estos dos circuitos son equivalentes desde la perspectiva de Boole. Desde la inocente perspectiva de Boole, esto es equivalente. Pero lo que estamos empezando a ver aquí hoy, estamos ya madurando, es que no es cierto, ¿sí? Digamos que es cierto desde el punto de vista funcional, de la ecuación lógica, ¿cierto? Pero no es cierto que estas dos implementaciones son 100% equivalentes, porque desde el punto de vista de su respuesta, eso es como el transitorio del circuito digital, pues son radicalmente diferentes. Entonces, cada cambio que hagamos con el álgebra de Boole implicará un cambio en las conexiones e implicará un cambio en el comportamiento dinámico del circuito. ¿Listo? Entonces, por ahí va el primer mensaje que quiero enviar con esta clase. Insisto, no es que estamos viendo nuevamente cómo funcionan las compuertas, sino que estamos viendo fenómenos adicionales que vamos a empezar a analizar para cuando hagamos nuestras implementaciones. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas? Gracias, comparta notas. Ya. Gracias por venir.
Bueno, vamos a poner un circuito más interesante, un circuito más interesante, que de hecho tiene el fenómeno que da clase, que da el título de la clase de hoy, ¿listo? Entonces, esto realmente es solamente el contexto inicial. A propósito, estos son modelos, ¿no? Como siempre. Y en algún momento los simplificaremos o en otro momento utilizaremos modelos avanzados. Ya depende de los problemas que hagamos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para este circuito que vamos a mirar acá, que tiene por aquí una compuerta NOT, que tiene por aquí otra compuerta NOT. Esto viene por aquí a una compuerta AND, por aquí tengo otra compuerta AND, por aquí tengo una compuerta OR, y esta salida se llama F, para variar. Esto es A, esto es B, esto es C. ¿Listo? Tengo este circuito que está acá, típico circuito de sistemas digitales 1, una bonita suma de productos, ¿cierto? Y, ojo, les decía que para este circuito que vamos a mirar acá, vamos a asumir que el TCD es igual al TTD. ¿Qué significa esto? Es ideal, y no de... No necesariamente. No de... Sería ideal si esto fuera igual a 0. Sí, pero no son iguales. ¿Qué significa entonces? Vamos a asumir que no hay zona de incertidumbre. O sea, hay tiempo de propagación, si hay tiempo de retardo en la respuesta, pero no hay esa incertidumbre, ¿sí? Vamos a asumir que no hay incertidumbre. Y lo otro que vamos a asumir es que estos tiempos son iguales para todas las compuertas. No importa si es NOT, si es AND o si es OR, ¿sí? Vamos a asumirlo. Es para cuestión del análisis, para facilitar el análisis que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, en este caso, TCD es igual a TPD y vamos a asumir que los TCDs y los TPDs de todas las compuertas son iguales, lo cual es una completa mentira. O sea, una compuerta AND igual a una NOT es algo impensable, no tiene sentido. Pero no importa, para este análisis está bien. Y les voy a hacer una pregunta pues, bastante sencilla. Si yo tengo que A vale 0, si yo tengo que B vale 1 y que C vale 1, primera pregunta sencilla es ¿cuánto es el valor de salida? Segunda pregunta que les voy a hacer es ¿qué pasa si B pasa de 1 a 0? ¿Cómo es la salida? ¿Listo? Entonces vamos a hacer esos dos análisis. Primero con B igual a 1 y después vamos a cambiar este 1 a 0. Voy a colocarlo aquí así. Cambio este 1 a 0. Entonces, cuéntenme qué pasa en la salida. Cuando B es 1, la salida es... Es uno en ambos casos, ¿no? Sí. ¿Es 1 en ambos casos? Ok, o sea que la salida debería ser siempre 1. ¿Sí o no? Listo. Aquí es donde la cuestión no es tan fácil como parece. ¿Listo? Vamos a ir poco a poco analizando este circuito. Voy a colocar las condiciones, digamos, de los nodos intermedios para esta combinación. Por ejemplo, aquí el 0 se convierte en 1, el 1 se convierte en 0, 0 por 1 me da 0, en este caso 1 por 1 me da 1, y aquí tengo que la salida es 1. ¿Okay? Y ojo, porque aquí los tiempos de propagación van a jugar un papel súper importante. Vamos a coger el marcador azul, porque vamos a colocarnos nuestras gafas de cámara lenta. ¿Listo? Necesito... Señor. ¿Sí? Sí, correcto. Correcto, para allá vamos. Sí, exactamente. Esa es la idea. No sé si te diste cuenta de lo que pasa, pero
Pero sí, para allá vamos. Ese es el problema, que la respuesta de las compuertas no va a ser instantánea y vamos a ver qué problema puede pasar debido a esa propagación. Sí, 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 esa es la idea que quiero plantearles. Para allá vamos. Entonces, por eso nos colocamos las gafas de cámara lenta. Cuando digo que son las gafas de cámara lenta es porque vamos a simular esta transición a muy baja velocidad. ¿Sí? Vamos a decir, por ejemplo, que esto cambia a 0. Por eso me coloco con otro color, para mirar cómo reaccionan las compuertas. Por ejemplo, en este caso, el 0 es detectado de forma instantánea por las dos compuertas, pero ellas no reaccionan de una vez. Ellas se demoran un tiempo en reaccionar y van a estar aquí un buen tiempo. Bueno, un buen tiempo tampoco, un tiempo cortico, pero un tiempo. Como suponemos que todas las compuertas son iguales, entonces la compuerta NOT debe cambiar su salida a 1, ¿cierto? La compuerta AND ve que tiene un 0 en la entrada y va a cambiar su salida a 0, debería ser 0. Esos dos cambios, como las compuertas son iguales, lo vamos a hacer al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ojo, es como si cerraran los ojos, yo hago esto y ahora sí, ábranos, ¿listo? Entonces, esto hay que hacerlo simultáneamente, ¿sí? Esos dos cambios suceden simultáneamente. Y listo. Ahora, otras compuertas van a también a notar cambios y vamos a ver qué pasa con ellas. Entonces, fíjense que en este momento la AND ahora tiene 1, 1. O sea que su próxima salida es 1. En este momento también la compuerta OR ve 0, 0. O sea que su salida va a cambiar a 0. Y esas dos cosas suceden simultáneamente. O sea, a la vez que la AND va a poner el 1, también aquí ponemos un 0. Y este 1 va a permanecer ahí un tiempo otra vez, ¿sí? Y cuando este 1 ya por fin haga el efecto en la compuerta OR, va a volver la salida a 1. Lo que les quiero decir es que ustedes tenían razón. Antes y después la salida es 1. Pero lo que no hemos visto hasta ahora es que en la mitad aparecía un 0. Un 0 temporal, un 0 fugaz, un 0 que pueden pensar que no tiene inconveniente. Si yo le pongo esto a un LED, yo como humano no percibiría que el LED se apagó durante una fracción de nanosegundo, que era esto. Pero si yo conecto esta señal a un reloj, si conecto esta señal a otro circuito que sea sensible, ¿cierto? A ese tipo de señales, pues tendré problemas. ¿Listo? Tendré inconvenientes a la hora de manejar estas señales. Entonces, hacia allá es que quiero dirigir esta discusión y por eso este fenómeno, ustedes ven ahí que esa señal que está en 1 y pasa a 0, esto se llama un glitch. ¿Sí? En este contexto de sistemas digitales, el glitch corresponde a esa valores, digamos que aparece de repente, ¿sí? Y se va, como que no tendría que haber aparecido. No lo teníamos en nuestras fuentes, ¿sí? Que apareciera un valor de esta naturaleza. Este fenómeno de glitch es propio de los circuitos combinacionales, ¿sí? Esto no aparece en los secuenciales trabajan diferente, pero los combinacionales sí son propensos a este fenómeno de glitch. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, excelente. Vamos bien. Bueno, vamos a empezar a analizar los glitches. ¿Listo? La clase hoy se llama glitch. Vamos a empezar a analizar los glitches. Primero que todo, contarles que existen diferentes tipos de glitch. Entonces, hemos detectado, como si yo los hubiera detectado. Bueno, en la literatura se encuentran glitches como este, que ya vimos acá, glitch como este, ¿sí? Y glitch como este. Y para cuestión de entendernos, esto tiene nombres propios. Eso es un glitch static 1. Este es un glitch static 0. Y este es un glitch dinámico. ¿Listo? Nombres al final, al fin y al cabo son nombres. Lo que tenemos ahí son puros nombres. Glitch static 1, glitch static 0 y glitch dinámico. Listo.
Si pensamos en circuitos que generen glitch, aparte de este, sí, aparte de este, pregunta, ¿ustedes ya conocían algún circuito que generara glitch? Y me mienten si me dicen que no. Así que díganme que sí. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es ese circuito que ya han visto que genera glitch? No, Ah, no. ¿Fue desde el principio? no, ese no, estaba conectado, se realimentaba. El que era solo la noche. Y Son los detectores de blanco. Ah, ok, listo, exactamente. El detector de blanco, ¿listo? El detector de blanco que ustedes vieron era con compuerta AND, en general. Los que no vieron conmigo, los que vieron conmigo era con compuerta AND, supongo. Supongo que era algo así como es. Era algo como una compuerta NOT, algo así. ¿Sí? Bueno. Pregunta. Sí, bueno, pero antes de la pregunta, sí, la respuesta que estaba esperando era esta. Ustedes ya los conocen, los detectores de blanco precisamente generan un glitch. ¿Listo? Generan un glitch. ¿Cómo lo generan? ¿Cómo genera este glitch? Hagamos el análisis rápidamente. Tenemos que mirar la transición de la entrada, ¿cierto? Si es de 0 a 1 o si es de 1 a 0. Vamos a decir que, por ejemplo, está en 1. ¿Listo? Digamos que está en 1. Si está en 1, entonces la respuesta de la NOT es 0 y la salida de la compuerta es 0. ¿Cierto? Entonces, les pregunto, ¿qué pasa entonces cuando hacemos el cambio? ¿Qué pasa cuando este 1 se transforma repentinamente a 0? Noten cómo los análisis tienen su procedimiento, ¿no? Primero, miramos el valor estable de las señales, después hacemos los cambios y empezamos a propagar la señal. ¿Listo? Entonces, eso tiene su metodología. ¿Qué pasa en este momento? ¿Quién ve este cambio? Lo ven las dos compuertas, la NOT y la AND, ¿cierto? No responden de forma inmediata, se demoran un poco. Entonces, la NOT tiene que cambiar el 0. La AND, por el contrario, tiene 0, 0 y ya tiene un 0 a la salida. No tiene que hacer ningún cambio, ella ya está bien. Entonces, el cambio que veremos es aquí arriba, que cambia este 0 por 1 y 1 por 0, pues sigue siendo 0 y no pasó nada. ¿Listo? No pasó nada en este caso. ¿Qué pasa cuando hacemos el otro cambio? Entonces vamos a volver a cambiar el 0 de la entrada por 1. Si cambiamos el 0 de la entrada por 1, entonces ¿qué pasa ahora? La NOT vuelve a detectar el cambio, tiene que cambiar su salida, pero ahora también la AND tiene que hacerlo, porque tenemos 1, 1 en la combinación de entrada de la AND. O sea que aquí aparece un 1 y simultáneamente aquí aparece un 0. ¿Listo? Claro, cuando el 0 aparece, ya es tarde, ya apareció el 1, el 0 recupera la salida en 0 y tenemos el glitch. Entonces, cosas importantes por resaltar, que no es lo mismo pensar en el análisis de la transición de 0 a 1 o de 1 a 0. ¿Sí? Puede dar resultados diferentes. ¿Qué otra cosa hay que notar? ¿Qué tipo de glitch genera este circuito? Static 0, ¿cierto? Si queremos hacer un circuito que genere glitch static 1, ¿sí? No sé. No sé. Mejor que una NOR, creo, sería. La NOR te vuelve a generar un glitch static 0. Sería más bien como una OR, ¿cierto? Más bien como una OR. Voy a colocarlo aquí arriba. Si cambiamos la AND por una OR, tenemos un circuito como este y pregunta, ¿cuál será la transición que genera el glitch? ¿De 0 a 1 o de 1 a 0? A ver, háganlo ustedes y me cuentan. ¿Cuál de las dos transiciones? Solo hay dos, o 0 a 1 o 1 a 0.
A ver, insectos hay, ¿cierto? Pero son como diferentes. Hay hormigas y hay unos que parecen como cuerpo de zancudo y patas de hormiga. O sea, son raros. Tiene una cara de hormiga. Y le pongo este a las que a zancudo. Pero uno, Lo acabo de hacer y me dice que me genera un static Juan. listo. ¿De cuál transición? ¿0-1 o 1-0? De 1 a 0. De 1-0, vamos a probar a ver. Si tenemos 1, entonces aquí hay un 0 y aquí hay un 1. Esas son las condiciones iniciales del circuito. Luego, repentinamente cambia, sacamos el marcador azul, cambiamos este 1 por 0 y empezamos a analizar. ¿Quién detecta el cambio? Las dos compuertas. La NOT tiene que poner un 1 y simultáneamente la OR, que tiene un 1, tiene que poner ahora 0 porque sus dos entradas son 0. Así que esto sucede simultáneamente. Este 0 aparece y este 1 aparece. Ya cuando el 1 aparece arriba, es tarde, el 0 ya ha aparecido y se restaura el 1 después de que ya apareció el 0. Es un glitch static 1, correcto. Listo. Entonces, insisto, el objetivo es abrir los ojos, ¿cierto? Es que podamos abrir los ojos para que podamos entender un poco mejor esto. Listo, bien. Glitch dinámico, dejémoslo ahí como interrogante. No es que no se pueda, sino que los circuitos de glitch dinámico son, son un poco más complicados y forzados, como que, no sé, son demasiado como rebuscados, digámoslo así, ¿sí? ¿Por qué se considera un glitch? Porque uno, cuando tiene una transición de 0 a 1 o de 1 a 0, pues uno espera que la transición sea limpia, simplemente la transición. Pero a veces sucede en estos casos donde hay más de un flanco, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto? Si ustedes miran el circuito estos que hemos visto, si miran este circuito de acá, hay algo en común que tienen todos ellos. Eso es lo que quiero que analicemos hoy, qué cosas tienen en común. Por ejemplo, en este caso de acá teníamos que el camino desde B hasta F, por la parte de arriba, tenía 3 compuertas, mientras que por abajo tenía solo 2 compuertas. ¿Sí? Eso genera una diferencia en el tiempo en el que se va calculando los resultados y entonces genera el glitch. Aquí pasa lo mismo. Si yo miro a la entrada y miro a la salida, hay 2 caminos y uno tiene 2 compuertas y el otro tiene una sola. Eso se considera una condición, digamos, necesaria para que haya un glitch, más no es suficiente. No quiere decir que porque hay una diferencia en los 2 caminos ya, segurísimo tenemos el glitch, no, pero es necesario que suceda esa situación. Pero para un glitch dinámico, fíjense que el glitch dinámico tiene el estado estable final, el estado estable inicial, y en la mitad tiene 2 valores extraños. Este solo tiene un valor extraño y este solamente tiene 1. Para yo hacer un glitch dinámico, necesito un circuito con 3 caminos con tiempos de propagaciones diferentes. ¿Listo? Entonces empieza a ser un poquito como rebuscado el circuito y como que no sé, no convence mucho, así que no nos importa mucho el cómo lo hagamos. ¿Listo? Dejémoslo ahí pendiente. Pero sí, existen y bueno, es una posibilidad que suceda. El primero, Profesor, Señor. qué pena. Profe, para el glitch static 1, que sería el de la convertador, la transición de A es 0-1-0, ¿sí? La transición de A, no, la transición de A tiene que ser solamente de 0 a 1 o de 1 a 0. Pero ¿en cuál medio? En el de arriba o el de abajo. En el de arriba, o sea, lo que estoy preguntando es En el cómo de arriba. cambia. Sí. A tendría que haber cambiado de 1 a 0 para que suceda el glitch. O sea, él estaba en 1, luego pasó a 0. Sí, señor. Luego, Ya, no más. ok, listo.
Este de abajo lo analizamos con las dos transiciones. No es que A pase de 1 a 0 y luego de 0 a 1, sino que hicimos una transición que era pasarlo de 1 a 0 y otra transición después que era pasarlo de 0 a 1. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. ¿Me ibas a decir algo? Qué pena. ¿No? ¿No? Listo. Vale. Que me ha dado el tiempo y tuve que tomar una decisión. Bueno, listo. Esto simplemente como circuitos generadores de glitch, ¿cierto? Como que si a propósito los vamos a generar, entonces podamos tener esta posibilidad. Listo. Muy bien. Señor. En el chat un compañero pregunta que si los glitch están asociados a que el TCD es igual siempre que el TPD. No es obligatorio que el TCD sea igual al TPD. Gracias por reproducirme la duda. La tengo en mis narices y no la he visto. No es obligatorio, solamente que el análisis se facilita si lo hacemos así. Si empezamos a tomar TCDs diferentes, TPDs diferentes, y que la OR tiene diferente tiempo de la AND y diferente tiempo de la NOTS, nos volvemos locos intentando descifrar esa línea de tiempo con todas las posibilidades de tiempos máximos y mínimos. Entonces, para evitar esos análisis extremadamente complejos, pues lo simplificamos, ¿sí? Simplificamos el modelo para ejemplarizar. Sí, señor. Sí, no. El grid se da no importa si son iguales o son diferentes. De pronto, el hecho de que sean diferentes, como abre esa ventana de incertidumbre, eso se convierte en un proceso aleatorio. O sea, la respuesta, el tiempo de respuesta exacto del circuito es un proceso aleatorio. Entonces, fíjense cómo se complica ahí la cuestión, ¿no? Tenemos que mirar todas las posibilidades. ¿Qué pasa si el primero responde rápido, pero el segundo lento? ¿Qué pasa si usted contesta lento, pero el siguiente más rápido? Entonces, todas las posibilidades tendrían que ser analizadas y no terminaríamos nunca de hacer un análisis de ese estilo. ¿Listo? Está bien. Gracias por la pregunta. Bueno. Bueno, listo. Entonces, como generadores, aquí tenemos una pista interesante. ¿Listo? Devolvamos un poquito aquí al circuito. Quiero que nos volvamos un poco al diseño que está acá. Y vamos a hacer un intento por solucionar los problemas de glitch que tiene este circuito. Les pregunto yo, ¿cómo curarían, cómo sanarían a este circuito para que no tuviera glitch? ¿Qué le tendrían que hacer a este circuito para que no tuviera glitch? ¿Qué sugieren ustedes? Veamos unas cositas. ¿Qué sugieren ustedes que se puede hacer para que el circuito pues, no tenga glitch en esta transición? ¿Cómo podríamos arreglarlo? Hay muchas formas. Al menos una, cualquiera. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tendríamos que hacer para que este circuito no tuviera glitch? Hay varias, insisto, hay varias. Vayan pensando y si no, pues yo les voy aquí a intentar sugerir alguna. Voy a hacer el mapa de Carnot de este amigo. Entonces, vamos aquí a hacer un mapa de Carnot de 3 entradas. Sí, un mapa de Carnot. Acuérdense que ya ustedes saben esto. Por si acaso, asumimos que ya esto es visto en Digitales 1. Así que esto debe ser muy fácil para ustedes. Mentiras, pero sí, de pronto en este punto, sobre todo las personas que dejan un semestre por medio, porque así está el peso, entonces de pronto en este momento llegan un poquito frías, ¿no? Mapa de Carnot. Algo me acuerdo, el nombre. Entonces, para que estén ahí pilas, ¿no? Repasando y todo eso, hay que hacerlo. Bueno, el mapa de Carnot de ese circuito, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podríamos llenar el mapa de Carnot? Les cambio la pregunta para refrescar un poco la interactividad. ¿Qué podríamos hacer para llenar ese mapa de Carnot?
Pero la ecuación que sale rapidito, ¿no? Podría- Bueno, podemos sacar la ecuación. ¿Cómo es la ecuación de este circuito? Sería F igual a... tenga por B Bien, Más B por C. muy bien. ¿Listo? No es que no podamos sacar la ecuación está, pero quisiera ver algo en el mapa. Quisiera armar de todos modos el mapa. Estamos haciendo como el proceso inverso de lo que normalmente hacemos. Normalmente hacemos el mapa para encontrar la ecuación simplificada. En este caso tengo la ecuación simplificada y me quiero devolver al mapa. ¿Cómo podremos hacerlo? Pero saldría con la ecuación también de forma inversa. Tendría, si a esta A iba a llegar, tendría que mantener C. Listo. Entonces, y ya, no sé. Listo. Pero Vale. bueno, sí, hay dos números ahí el cero, nada cero, B, C, 0, 0. Listo, exactamente. Entonces, cada uno de estos sabemos es un término que sale por un grupo del mapa. En este caso tenemos A negado, B negado, como es una suma de productos, entonces decimos que estamos agrupando unos, es importante decirlo. Como tenemos A negado, B negado, pues buscamos las casillas que comparten estas características. Entonces, A negado, todas las de arriba. Todas las cuatro de arriba tienen A negado. ¿Y cuáles tienen B negado de las casillas de arriba? Esta y esta, o sea que estos dos unos que seguramente están acá fueron agrupados para generar este término, ¿cierto? Esa sería una forma de interpretarlo. Y BC, entonces, claro, cuando B y C son unos simultáneamente en esta columna, sin importar el valor de A, entonces aquí tengo uno y agrupo los dos unos y tengo este grupo de acá. ¿Listo? Bien, muy bien. Además, recordarles que cada casilla del mapa de Carnot nos está representando una posible combinación de entrada. Recuerden que el mapa de Carnot en últimas es una tabla de verdad. Entonces, cada casilla representa una combinación de entrada. Cuando yo hablo de una transición en el circuito, estoy hablando de que estoy pasando de una combinación de entrada a otra combinación de entrada. Específicamente para este ejercicio dijimos, originalmente teníamos el valor de 0, 1, 1. Y estábamos haciendo transición hacia 0, 0, 1. Esta fue la transición que hicimos. ¿Dónde aparecen estas combinaciones en el mapa? 0, 1, 1 sería 0 en A, 1, 1 en B y en C. Entonces estamos hablando de este 1 de acá, ¿cierto? Este es el origen. ¿Y hacia dónde va? Hacia 0, 0, 1. 0, 0, 1. O sea que el cambio lo estamos haciendo aquí. Esta es la transición que estamos haciendo cuando vemos el glitch. Pero ese Pero, claro, sí. No, pero lo que quiero mirar es en el mapa de dónde a dónde estamos saltando, con el objetivo de tener más información. Lo que quiero es mirar que tenemos más información. Gracias a la pregunta, a la respuesta, sí, que los caminos tengan la misma cantidad de compuertas. Hablando de la pregunta de cómo podríamos hacer que ese circuito no tuviera glitch, tendríamos que hacer que todos los caminos tuvieran la misma cantidad de compuertas. ¿Cómo podríamos hacerlo acá? Ya que acabo de ver esa respuesta. ¿Cómo podríamos hacer para hacer que todos los caminos de ese circuito fueran iguales? Pero cambiaría la ecuación. No, sin cambiar la ecuación. Sin cambiar la ecuación, o sea, sin cambiar que sea equivalente desde la perspectiva de la lengua de Boole, que tenga la misma tabla de verdad. Digamos. Puede cambiar la ecuación, puede cambiar la forma, pero tiene la misma tabla de verdad. ¿Qué cambio podría ser ese que nos hace que todos los caminos tengan la misma cantidad de compuertas? Vamos a dejar ahí la pregunta otra vez en el aire. Ya irán apareciendo respuestas, ¿listo? Ya irán apareciendo respuestas. Seguramente también es cuestión de que estamos un poco fríos, en el sentido de que pronto vimos digitales hace rato, aunque seguramente hay estudiantes del semestre anterior y estarán pero así calienticos porque ni vacaciones tuvieron. Así que ahí pilas con eso. Bueno. Volvamos aquí al análisis que estamos haciendo. Lo que quiero mirar es qué nos muestra el mapa en relación a la transición que generó el glitch. Porque sabemos que no todas las transiciones generan glitch. Entonces,
¿Qué característica creen ustedes que tienen los grids vistos en el mapa? ¿Sí? Entonces, no sé, yo voy a describir el grid de esta forma. Ustedes me dirán si tengo razón o no. Si ustedes se acuerdan, en la condición inicial, aquí había un 1 y aquí había un 0. ¿Sí? Si en la salida hay un 1, es porque alguna de las compuertas es 1. Porque es una OR, ¿cierto? Entonces alguna tiene que ser 1. Lo que pasó fue que esta era 1 y después de la transición, ahora esta tenía que ser 1. Pero no lo hicieron de forma coordinada. ¿Sí? No lo hicieron de forma coordinada. Y entonces esta se fue muy rápido, dejó el 0, la de arriba todavía no estaba el 1, apareció el 0, 0, y después apareció el 1 de arriba. ¿Cierto? Es una forma un poco más caricaturesca de contar. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿eso no tiene relación con lo que está en el mapa? ¿Qué representa una compuerta AND en esta ecuación? Representa un producto. Dentro de la suma de productos, es un producto. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que encontramos aquí es que el glitch se generó debido a qué? Debido a que hubo un salto de grupo. O sea, originalmente estábamos en un grupo y este era el que mantenía la salida en 1. Y cuando hicimos la transición, ahora el que debía estar encargado de mantener el 1 en la salida era el de arriba. Pero llegó tarde. O se fue temprano. Como quieran que lo vean. No se coordinaron y entonces este se fue muy rápido, este llegó tarde, apareció el 0. ¿Listo? Eso lo vemos aquí en el mapa. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un salto de un grupo a otro. Lo que significa es que cuando estábamos aquí en este 1, este grupo era el encargado de mantener el 1 en la salida. Cuando saltamos, ahora el otro grupo, el de arriba, era el encargado de mantener el 1. ¿Cierto? Si yo quisiera curar a este circuito de este glitch, ¿qué podría hacer? Desde la perspectiva de Boole, mapa de Carnot y todo eso, podría agrupar ese salto. Correcto. Si yo añado aquí un grupo adicional, pregunta, ¿estoy cambiando la ecuación lógica? Me refiero, ¿estoy cambiando la tabla de verdad del circuito? Es equivalente. Desde la perspectiva de Boole, es equivalente. ¿Por qué esto me ayuda? ¿Cuál es la justificación de que esto me puede ayudar? Si yo hago esto, estoy añadiendo un término adicional. Diciendo aquí que esto es anegado, ¿cierto? Por C. Correcto. Anegado por C. Significaría que aquí tengo una compuerta adicional. Pregunta, ¿por qué creen que eso pueda servir? Bueno, quizás no todos crean que pueda servir. ¿Cuál sería el papel de esta compuerta adicional? Hagamos el análisis. Hagamos el análisis. Pues ya no depende de dos, la compuerta no depende de dos, solamente compuertas, sino que depende de otra respuesta. Listo. Hagamos el análisis aquí rápidamente. Sí, correcto. Se va a decorar todo. Sí, correcto. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. ¿Cómo era? Era 0, 1, 1. ¿Sí o no? Estaba iniciando de las compuertas. Acá 1, aquí 0, aquí 0. 1 por 1 me da 1. 1 por 1 me da 1. Y esto me da 1. Ya que tenemos una pista, ¿no? Este 1 es una pista de lo que va a pasar. Entonces, sucede el cambio. Significa que aquí aparece el 0. ¿Quién ve el cambio? Otra vez, la compuerta NOT y la compuerta AND. Ambos tienen que hacer su cambio, porque este 0 obliga acá el 0 y este 0 obliga aquí un 1. Entonces, simultáneamente, aquí aparece un 1 y aquí aparece un 0. Estamos en el momento en el que debía aparecer el gris según la condición anterior, pero el 1 de abajo está manteniendo el valor. ¿Por qué lo mantiene? Porque es que estamos haciendo un salto al interior del grupo. Como estamos haciendo un salto al interior del grupo, esperamos que esta compuerta no cambie. Entonces es correcto. Ahora, ¿quién ve los cambios? El de arriba, 1, 1. Tiene que cambiar este. Este no ve el cambio porque está el 1 manteniendo. Entonces simplemente aquí aparece un 1
y ya, no pasó nada, no hubo glitch. Bien, muy bien, ¿listo? Entonces es una solución interesante. El mapa nos ha mostrado algo adicional, ¿sí? Nos ha mostrado la transición y nos ha mostrado una solución para poder arreglar un glitch. ¿Ok? Muy bien. ¿Con esto se solucionaron todos los glitches del sistema? ¿Cuántas transiciones existen para un circuito de 3 entradas? Si tengo un circuito de 3 bits de entradas, ¿cuántas posibles transiciones hay? Si yo me pongo a hacer la lista de transiciones, de 000 a 001, de 000 a 010, de 000 a 01. Si me pongo a hacer todas las transiciones, ¿cuántas transiciones existen? ¿27? ¿Cuántas? 27. 27. ¿3 a la 3? ¿Por qué? ¿Por qué 27? Combinando. Sí, ¿No es la potencia de 3? ¿Por qué? No, no en mi cabeza, pero bueno. creo que es por una combinatoria, ¿no? Las combinaciones. Sí, pero entonces en este caso tendríamos. ¿Porque son 3 bits? No, pero No, yo pregunto porque me gusta saber cómo la lógica con la que ustedes piensan. uy, no, sería más, habría muchísimos cambios, sería más bien como una superposición. Sería. No tantos, pero sí. ¿Cuánto? Con 3 bits no, lo máximo que alcanzamos a representar no es el 16 decimal. Para 15 decimal, perdón. El 8. El 8. El 7. El 7. Sí. Hay 8 combinaciones. O sea, con 3 bits tengo 2 a la 3 combinaciones que serían 8 valores diferentes. Sí, señor. Entonces, hay 8 posibles valores iniciales y 8 posibles valores finales. Pero las transiciones de 0 a 0 no se considera transición. Sí, o de 1, sí. Prefiero considerar la transición de 0 a 0 no es una transición. ¿Sí? No estamos cambiando nada. Entonces, si los contamos, habrían 8 posibles valores iniciales, los cuales cada uno de ellos puede saltar a 7 posibles valores finales. Respetando el propio. Entonces, ¿sería cuántos? 8 por 7. Correcto. 8 por 7. Sí, cada uno tiene 7. Entonces serían 56 posibles transiciones, ¿no? Insisto, hay 8 posibles valores iniciales y cada valor inicial tiene 7 posibles valores de destino. Entonces serían 56 posibles transiciones. Listo, no nos vamos a poner a analizar las 56 posibles transiciones. Pero, les pregunto yo, según lo que hemos visto, ¿qué otra transición creen ustedes que es factible tenga glitch? Ya incluso con la compuerta roja. Las transiciones que no tienen, las que no están como conectadas por uno, podría ser, digamos, la de 1, a 000. Listo. Esta transición de acá es una transición que genera glitch. Se está saltando la compuerta roja. ¿Sí? Esa es la idea de la estrategia. Se está saltando la compuerta roja. En esos dos valores, ni en este, la compuerta roja está para cuidar ese cambio de turno. ¿Cierto? ¿Qué creen ustedes que es más factible que tenga glitch? ¿De aquí para allá o de allá para acá? Si estos son dos celadores que están cuidando aquí el edificio, ¿qué características tiene cada uno? Ya los conocemos de antes. Este de abajo es el que le gusta irse rápido y deja abandonado el puesto. Y este de aquí arriba es el que llega tarde. ¿Cierto? Entonces, si tenemos que escoger entre pasar de aquí a acá o pasar de acá a acá, escogemos el que tenga las mismas características del de arriba. ¿Cierto? O sea, arriba teníamos la transición donde este se iba y este llegaba. Entonces aquí hacemos lo mismo. Si vamos de aquí para allá, probablemente esta sea la transición que sí tenga glitch. ¿Listo? Y la podemos comprobar. Es fácil. Me decían, de 1 a 1 a 1. Entonces vamos a colocar aquí
1, 1, 1. Entonces aquí sería un 0, estoy haciendo las condiciones iniciales, aquí sería 0, 1 por 1 me da 1, 0 por 0 me da 0. Noten cómo está el que se va rápido, está activo, el que llega tarde está inactivo. Y noten cómo este 0 con este 1 me da 0. Aquí es donde la compuerta roja no puede hacer su labor, ella hace lo que puede, pero en este momento no está ahí para hacerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay la transición, esta es una transición que cambia los 3 bits simultáneamente, entonces cambian estos 3 bits simultáneamente, llegan a 0, 0, 0. ¿Quiénes ven el cambio? Todo el mundo. Esta compuerta no tiene que cambiar. Perdón, esto va con azul. Ahora sí, todos cambiaron simultáneamente. ¿Quiénes ven los cambios? La compuerta no. ¿Quién más? Este 1 tiene que cambiar porque ahora tiene 0 por 0. Esta no cambia, sigue en 0. Y ya no. Entonces, cierran los ojos. Entonces, este es 1, 1. Este dijimos que era 0. Y ya. ¿Cierto? Por ahora. En este paso, ahí vamos. ¿Quién? Ojo. ¿Cierto? Tenemos la condición de glitch. Todos en 0. Así que este amigo va a pasar a 0. Pero simultáneamente el de arriba, nuevamente el que llega tarde, pasa a 1. Pero este ya tiene el 0 aquí en la salida. Y ya cuando llega al 1, pues ya para qué. Entonces sí, ahí tenemos una solución. ¿Listo? ¿Cómo arreglamos este glitch? Lo mismo. No, no, lo mismo no. Ya no funciona. Ya no funciona porque no puedo agrupar dos unos que están así con esta ubicación. Así que aquí ya no hay una solución como tal, ¿no? Aquí ya no encontramos esa solución que teníamos antes y entonces en este caso, este glitch con esta misma técnica no lo podemos arreglar, ¿vale? Es una tristeza, es una situación muy lamentable, pero no se puede arreglar, ¿ok? La conclusión, muchachos, de esta clase es que, pues la verdad, los glitches existen, ¿sí? Saben de volver a fantasmas, los fantasmas existen. Los glitches existen, pero la cuestión es que no podemos evitarlos todos. Hay algunos glitches que los podemos corregir, los podemos asegurar que no van a pasar, pero hay otros glitches que son inevitables. Es más, aun cuando creemos que este lo evitamos, si le añadimos al modelo la cuestión de que el TPD sea diferente del TCD, estamos abriendo ventanas para que el circuito conteste de formas diferentes y seguramente también pueda aparecer un glitch. Entonces, lo que quiero decirles es que esos análisis son complicados, nadie los hace. ¿Quién se va a poder analizar esto para un sumador de 32 bits que tiene 64 entradas? ¿Cuántas combinaciones tiene? ¿Cuántas transiciones de entrada tiene un circuito de 64 bits de entrada? Tendría 2 a la 64 multiplicado por 2 a la 64 menos 1. Eso es una cosa que no la analiza nadie, ni siquiera un computador se pone, lo programan para hacer esa tarea. Entonces la cuestión es que los glitches existen y nos toca vivir con ellos. ¿Listo? Esa es una conclusión importantísima. No podemos tener un circuito 100% libre de glitch en nuestros diseños. Aun cuando Xilinx, por ejemplo, asegura que sus lookup tables, los circuitos combinacionales que ellos hacen, son libres de glitch, solo uno. Lo que pasa es que son pequeños, pero cuando se combina varios, pues ahí pueden aparecer los glitches. ¿Listo? Entonces los glitches existen y tenemos que saber manejarlos. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase es tratar de mirar dónde esos glitches nos pueden afectar a nosotros en los diseños. ¿Dónde son más peligrosos los glitches? ¿Vale? Por ahora, hablarles un poquito de qué herramientas podemos tener para hacer glitches, para detectar los glitches. Las simulaciones, yo les pregunto a ¿ustedes han visto simulaciones cuando estuvieron en laboratorios digitales 1? ¿Vieron glitch en las simulaciones? ¿Alguna vez vieron algún glitch? Es natural que me digan que no, porque las simulaciones que ustedes han hecho son simulaciones basadas en el código. El simulador es tan irreal que él toma literalmente el código como si fuera una especie de CPU y lo ejecuta línea por línea, ¿sí? Cosa que uno sabe que no sucede en la vida real porque es un circuito, ¿sí? Si usted coloca en una compuerta AND, en Verilog dice assign y coloca una compuerta AND, eso no es una línea de código que se ejecuta,
¿sí? Estamos hablando de una compuerta AND que se instancia, es un circuito que está trabajando todo el tiempo como compuerta AND. Entonces, un simulador como el que ustedes han utilizado no es capaz de detectar los bits, en gran parte porque él no sabe físicamente dónde se va a implementar. O sea, él sabe el circuito que se va a implementar, pero dónde se va a implementar, con qué compuerta física se va a implementar, cuánto es el TCD y el TPD de esa compuerta con que se va a implementar, el simulador no tiene ni idea, ¿sí? No recibe esa información. A diferencia de los simuladores de Xilinx, que conocen los FPGAs de Xilinx, o los simuladores de Altera, que conocen las FPGAs de Altera, o los simuladores de Lattice, que conocen los FPGAs de Lattice, o cualquier otro fabricante, ellos sí conocen sus propios FPGAs y pueden hacer simuladores que hacen ese tipo de simulaciones. ¿Okay? Entonces, comentarles que existen dos tipos de simulaciones. Existe la simulación funcional, en la que uno se interesa simplemente en ver que si uno diseña un sumador, él suma, sin importar los tiempos de propagación, sin importar los glitches ni nada de eso. Y la otra simulación que tiene que ver con los tiempos. ¿Sí? Todos los simuladores que ustedes van a encontrar en el mercado, digamos, en las diferentes marcas, tienen esas dos simulaciones. ¿Ok? El que ustedes manejan no lo tiene porque es que no está asociado con un hardware específico, con una marca o con una compuerta o con algo físico, sino que es simplemente un simulador de Verilog. ¿Listo? Ustedes van a tener el primer laboratorio. Yo se los planteo en forma la próxima semana, pero el primer laboratorio va a estar relacionado con la generación de glitch. ¿Listo? Van a tener ustedes que generar un glitch en el FPGA. Y eso es un reto pues, que implica conocer por un lado las herramientas de desarrollo. Vamos a mirar un poco los simuladores de Xilinx para ver dónde está esa simulación que sí tiene en cuenta los tiempos de propagación y no es la simulación ingenua de Digitales 1, porque también existe, ¿no? En el simulador de Xilinx está la simulación ingenua. Entonces, ¿cómo analizar las dos simulaciones y poder hacer un circuito que genere glitch y otro que lo detecte? ¿Ok? Entonces vamos a trabajar en los dos partes. Señor. Esta cuestión que se comenta del laboratorio, por ejemplo, yo la verdad tengo que ir a presencialidad. Lo que pasa es que yo no iba a presencialidad porque me duele la garganta. Desde ayer me empezó a doler la garganta. Pues, Bien hecho. No, perfecto. Eso. Hoy decidí no ir, pero entonces sí me causa inquietud si llegan a armar grupos de laboratorio o demás y por alguna razón alguien de presencialidad no puede asistir. Sí, con esta situación, dado que en eléctrica antigua, que es donde se trabajan los FPGAs, no hay instalado pues todo esto de las cámaras y todo para las salas híbridas, yo he pensado que se deben reducir las implementaciones en FPGA esta primera mitad del semestre. O sea, mientras estamos unos en presencial, prácticamente estamos como el semestre pasado. Entonces, me parece que no deberíamos hacer las implementaciones por justicia como con los que están fuera. Podríamos hacer alguna sesión extra, pero es como, me siento como mal, ¿no? De saber que hay personas que pues están en, la universidad puso unas reglas de juego y pues están en su derecho de estar en sus lugares de origen y pues, que se pierdan de algo me parece un poco injusto. Entonces, seguramente trataré de aplazar todo lo que tenga que ver con implementaciones en FPGAs durante este año. ¿Listo? Entonces, sí, probablemente sí, vamos a hacer grupos de laboratorio, sí lo vamos a hacer, grupos de 3 personas, pero no vamos a hacer implementaciones este año, simplemente eso. Sí. O sea, todo lo que haremos por ahora será simulado. Seguramente el próximo año llegaremos a implementar muchas de las cosas que hemos simulado, pero por ahora, digamos que la cuestión la haremos completamente simulada. ¿Sí? En ese sentido, yo quiero avanzar en esta parte que es como la parte teórica, como la parte de presentación, de análisis, de circuitos, de papel. ¿Sí? Eso quiero sacarlo esta primera mitad del año, del semestre. Y entonces, que el otro año, nos quede más tiempo para hacer implementaciones. Sí, entonces, lo tengo más pensado como de esa forma. Si es que se dan las cosas como dice la universidad que van a hacer, ¿no? Ya
para enero todos tienen que estar acá. Entonces, sí. Eso. Sí, sí, si no respondí la pregunta me dicen, ¿vale? A veces echo café y se me olvida contestar la pregunta. Profe, ya, gracias. Listo, listo. Pregunta Fabián, profe, ¿todos los grids tienen el mismo periodo de tiempo? Está bien. Ya que los grids no son fallas como tal, pueden afectar el rendimiento. Sí, sí. De hecho, algunas traducciones, pues algunas formas de decirlo en los libros lo dicen como hazards, ¿no? Escribe así, que son como, ¿cómo se traduce hazard? Como daños, como, no sé, ayúdenme ahí con una traducción de Google, exactamente cómo se traduce hazard, pero es una forma también de decirlo en los libros. Entonces, normalmente sí se interpreta como un daño que puede haber al circuito en el sentido de que es algo inesperado. ¿Cómo qué? Como un peligro, ok, sí. Riesgo, sí, riesgo es la palabra, sí, correcto. Riesgo es la palabra que estaba buscando yo. Entonces es eso, ¿no? Es como algo que puede ser peligroso, algo que puede representar un peligro para el sistema. En general es porque uno no lo espera. O sea, tener un circuito afectado por glitch es muy difícil no decir, seguro es un glitch en tal parte. No es tan evidente. Además de que como la respuesta de las compuertas es cierta, tiene algo de aleatoriedad, es posible que en un momento se presente el glitch y en otro momento no. Es posible que usted esté presentando un circuito al profesor en el laboratorio y le funcionan las mil maravillas, pero de repente dio la vuelta al profesor y se despapalló, ¿sí? Por un glitch, pero nadie se da cuenta, ¿sí? O sea, es muy difícil corregirlo y detectar esa situación. Entonces, por eso tenemos que aprender a vivir con ellos. La próxima clase vamos a hablar de eso, precisamente, de cómo poner los grids en el lugar donde menos nos afectan a nosotros. Y sí, evidentemente al final tienen una afectación en el desempeño. Pero eso lo veremos ya como unas 4 clases más adelante, cuando ya estemos hablando de frecuencia de trabajo. Entonces, hay que esperar un poquito más para eso. Pero sí. Pregunta Carlos, profe, ¿los grupos se pueden hacer con compañeros de otro grupo? Pues yo normalmente no les pongo problema por eso, ¿sí me entiendes? Pero a la hora, por ejemplo, de hacer una práctica el otro año, por ejemplo, a la hora de hacer algunas entregas, creo que puede ser un poco extraño, un poco raro que estén como en grupos diferentes. Pero si eso no les importa, pues no hay problema. La cuestión también es por los equipos, ¿no? Porque imagínense que todos se hicieran con grupos, con personas de otros grupos. Entonces, cuando lleguen a la sala, creo que hay 10 equipos en la sala. Entonces, si tengo personas de 20 grupos diferentes, pues no le puedo asignar a cada persona un computador para que trabaje. Entonces, en ese sentido, sería como, pues, digamos que como que sí, pero que no todo el mundo lo haga, ¿no? Para que no tengamos ese tipo de situaciones. Sí. O sea, en lo posible traten de hacerse con sus mismos compañeros, aunque tampoco tenemos muchos en este grupo. Supongo que es que son todos los que estamos, ¿no? Tenemos 5 presenciales y 11. 11, pero conmigo. 10. 10, señor. Entonces, eso. Entonces, sí, sí. Vale. Entonces, pues sí, muchachos, creo que por hoy era todo. No sé si tengan preguntas adicionales. Yo después les planteo el laboratorio con más detalle, con más, para que ustedes lo hagan, pero básicamente, como les digo, es un reto y el reto abierto es ese. Genere y detecte un glitch. Cuando digo detecte, es que haga un circuito que se vea afectado por el glitch, que uno diga, porque ponga el glitch en un LED, ¿quién lo va a ver? Nadie lo va a ver, ¿sí? Pero ya si usted pone un circuito que se afecta por el glitch, entonces uno dice, chévere, ¿no? Es un circuito ahí sufriendo por el efecto del glitch, de cualquier forma que sea. Abierto, todo está abierto. Entonces, la próxima semana estaremos hablando un poquito de la herramienta, del software, del simulador, de estas cosas. Estaremos hablando de los circuitos que son peligrosos. Y bueno, ahí vamos avanzando poco a poco. ¿Listo?
Entonces, muchachos, preguntas, si no, pues nos vemos entonces la próxima semana. Por fin, ya es viernes. Casi que no se acaba esta semana. Se me hizo larguísimo. Y eso que tuvo festivo.